En una entrevista otorgada al Espacio Informativo 2022 en 24 horas, conducido por la periodista Mávila Huertas, señaló que de acuerdo a lo que había dicho Hernando de Soto, el presidente le había prometido que ya no tocarían el tema de la Asamblea Constituyente. Al respecto, Waldemar Cerrón, vocero y congresista de Perú Libre, indicó que seguramente entre ellos se habrían prometido, pero no creía que un hombre pueda prometer por encima de un ideario y una doctrina. Ante ello, la periodista le preguntó si el ideario seguía siendo parte del plan del gobierno. El vocero de Perú Libre aseguró que esa era la agenda política que ellos tienen y explicó que la Asamblea Constituyente va como partido, pero no es una tarea del Consejo de Ministros ni del gobierno, sino una que tiene que asumirlo el partido político. En esa línea, agregó que eso lo tiene claro el premier Aníbal Torres y lo tenía claro Mirta Vázquez, porque la Asamblea Constituyente no está en la agenda de los ministerios, porque le corresponde al partido y al pueblo. Tras ello, Mávila Huertas le preguntó cómo explicaba lo que había dicho Hernando de Soto, quien dijo que el jefe de Estado casi había firmado un comunicado en el que el gobierno dejaba de lado la Asamblea Constituyente. Para Waldemar Cerrón, Hernando de Soto debía estar delirando, porque no creía que un presidente tenga que estar sujeto a lo que había dicho un tercero que había perdido las elecciones y venga a decir que se retractó sobre esa propuesta. Por otro lado, la periodista también le preguntó si el gobierno respaldaba al actual titular del Ministerio de Salud, Hernán Condori, y si lo cambiarían. Según Waldemar Cerrón, cree que sí, porque eso lo propusieron y no tienen por qué cambiarlo. La evaluación es un proceso valorativo y es normal, y como parte del oficialismo tendrán que defenderlos, pero sobre todo ser objetivos. Si en 2 o 3 meses tiene fallas, tendrá que ser evaluado y retirado. El presidente no está respondiendo porque luego de las 3 primeras entrevistas que concedió, el presidente no se ha vuelto a referir al tema. Es más, la Comisión de Fiscalización lo ha citado y él ha dicho respondo por escrito. Entonces lo que busca el fuero parlamentario es de alguna manera obligarlo al que el presidente aclare de cara a la ciudadanía todos estos cuestionamientos que se han hecho. Mire, yo considero que el presidente está respondiendo y lo está haciendo por escrito. ¿Cuál es el problema? Que lo haga de una u otra manera. No son medios válidos, son medios válidos. Otra cosa es que de repente lo quieren llevar como un trofeo, hay una exhibición que de repente se quiere demostrar una forma de poder. Me parece que no es correcta, pero todavía no se ha agotado el tema. Lo están volviendo a invitar y veremos cuál es la respuesta de nuestro señor presidente. Es decir, que podría existir la posibilidad de que el presidente asista. Y ya no le hablo solo del Congreso, sino de cara a la ciudadanía. 3 entrevistas y nunca más atendió el teléfono del presidente. El tema de... Yo soy bien respetuoso de las investigaciones. Las investigaciones deben darse dentro de la reserva, dentro de lo que corresponde al debido proceso, y lo demás es crear zozobra, especulación a veces. Por ejemplo, ¿no? En un medio de comunicación sale diciendo existe una organización criminal. ¿Se ha demostrado eso? No. Lo que sí existe es una aspirante a colaboradora eficaz que presumiblemente haya manifestado lo que le ha dicho un tercero. Entonces, si nosotros dijéramos eso, la ciudadanía está conforme, pero decir que existe una banda criminal, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día leo Perú 21 y dice, el que dirige la mafia criminal es fulano mental. Bueno, esas son palabras del abogado de Karelim López. El abogado Karelim López ha respaldado que esta mafia enquistada en el Ministerio de Transportes estaría dirigida y operada por el presidente. Estaría. Claro, yo no le estoy haciendo ninguna afirmación, pero en aras de la transparencia y de cara a la población, ¿no haría bien el presidente en responder y en garantizar y salir y aclarar cualquier resquicio de duda que pueda tener el ciudadano sobre su moral y buena conducta? Como le digo, yo pienso que el debido proceso y la investigación debe darse en sus momentos y en sus etapas correctas. ¿Para qué precipitarse? Eso va a tener su momento, su etapa, y pues el presidente lo aclarará como debe ser. Debemos ser respetuosos de la Constitución. Artículo 117, ¿no? Se está prácticamente al presidente indisponiendo cuando hay temas urgentes en el país. No estoy en contra de la investigación. Que se investigue, sea quien sea,
caiga quien caiga, la corrupción se debe combatir, lo nefasto debe abandonarse en el país, pero con el debido proceso y con las reservas respectivas. ¿Por qué hay un esfuerzo permanente o un esmero, ya parece hasta a propósito, la designación de ministros que no cuentan con los requisitos, la salida de funcionarios de los distintos ministerios, gente que tiene de pronto estudios, méritos para ocupar puestos, que salen desmoralizados de la función pública? Y cuando uno revisa los antecedentes de quienes nombran en los cargos, o han sido allegados o son allegados a su hermano Vladimir Cerrón o a Perú Libre, o son chotanos, es decir, pareciera que hay una suerte, ya no sé si de copamiento o compadrazgo. Usted me dirá si eso pasa por la falta de cuadros realmente que se pueda colocar en la función pública. Sí, mire, hay una categoría que se llama esencia y fenómeno. El fenómeno se presenta así porque apunta a los ministros de Perú Libre, ¿no? ¿Por qué no apuntan a los demás ministros? Bueno, es que casi todos son de Perú Libre. No, son dos nada más que se están manifestando, que el presidente designado, que sería el ministro de Salud y el ministro de Energía y Minas. Y los demás ministros no existen. ¿Por qué no se hace una investigación de la vida de los ministros y de los congresistas y de todos? A ver, claro, cuando uno quiere buscar, va a encontrar obviamente en las personas que desea hacerlo. Por eso el fenómeno se presenta así, de que hay un esmero. Más bien hay un esmero por deteriorar la imagen política de Perú Libre, que la tiene bien ganada. Estamos en el corazón y en el cerebro de los pueblos, y eso va a ser muy difícil de quitar. Pero también por más tienen que quieran varios desfigurar. procesos judiciales, ¿no? Hay un tema ahí como también. Cualquiera. Ahí también, como cualquiera, no es un consuelo. Sí, no es un consuelo, o usted es una decir, realidad. bueno, como todos son corruptos, no importa. No, una cosa, no, yo estoy diciendo como cualquiera puede tener un proceso de juicio, a cualquiera le pueden acusar. Yo estoy acusado por un audio que han encontrado ahí, que me investiguen, estoy de acuerdo. Eso no me hace inmediatamente culpable, sentenciado. ¿Cuál es el papel que cumple su hermano dentro del entorno del presidente? Un día antes de esta presentación del gabinete, su hermano estuvo muy tarde, ¿no? Cuando se habla de alianzas con algunas bancadas en el Congreso. ¿Cuál es el rol exactamente que cumple Vladimir Cerrón después de que el presidente dijera que ni como portero lo veríamos? Hoy lo vemos ingresando y saliendo. Eso también lo han sacado de contexto, Eso también lo han sacado. Lo que dijo el presidente es, para ustedes, ¿no? Refiriéndose en la entrevista, no estaría ni de portero. No. Sí. Y entonces ahí hay que revisar los archivos. Por eso le digo. Ese es el contexto. El presidente dijo al señor Cerrón, no lo van a ver ni de portero. Porque para usted, ni de portero. Lógico. Y el portero ingresa y sale le vuelvo a repetir. El presidente dijo en el contexto de que para ustedes, ya Vladimir no debería estar ni de portero. Entonces, ahí está la figura. Y no es portero, él es doctor, neurocirujano, premiado, con todas las credenciales. La pregunta es en Cuba. el rol. Sí. No, le estoy diciendo. El asesor del presidente. Le estoy diciendo para que tenga conocimiento el pueblo peruano de que no están hablando de una persona que no es profesional, es político, es analista. A veces ustedes sacan a alguien que de repente aparece de ultratumba y dicen, el analista político, y cuando habla Vladimir, no es analista político, es el portero, y entonces ahí estamos mal. Ahora le digo, Vladimir tiene un papel yo estoy fundamental. Citando al presidente. Ojo, la palabra portero no la inventé yo, la saqué del discurso del presidente. Habiéndole explicado hay que dejar de citar ya. Claro. Bueno, la pregunta concreta es, ¿cuál es el papel? ¿Qué es Vladimir Cerrón para Pedro Castillo? El partido, el gobierno y el pueblo es una trípode. Son tres elementos fundamentales que se considera. Vladimir Cerrón es secretario nacional del partido que ha ganado las elecciones, que es Perú Libre. El partido, a través de Vladimir Cerrón, se encarga de llevar a cabo el ideario, el tema político, ¿de acuerdo? El tema de gobierno de los funcionarios y para todo el Perú, no solamente para Perú Libre, lo lleva Pedro Castillo. Y el pueblo está para que goce de las obras y de las necesidades que tiene que satisfacerse. No hay tal injerencia dentro del gobierno porque el señor Pedro Castillo es el que toma las decisiones con sus premieres, sus ministros y nosotros los congresistas que cumplimos ese trabajo. Por eso, si él toma las decisiones, ¿para qué está tanto Cerrón en Palacio? Es que se tiene que conversar con todas las tiendas políticas. Necesitamos conversar también los temas que son de interés nacional. ¿Por ejemplo? Porque es el partido el que ha ganado. La reactivación económica, la renegociación, la masificación del gas, por ejemplo, la reforma agraria, la masificación en educación,
la salud preventiva, el médico de la familia. El ideario hablaba también de marxismo, comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos también son temas que... Claro, no hay que tener miedo a las ideas. Las ideas, el marxismo llega a ser una doctrina, como el cristianismo. Y no hay ningún problema, había un tiempo en que la gente se asustaba de la Biblia, quemaron la Biblia, ¿verdad? Sí, y ahora la Biblia se tiene normal. Hernando de Soto, el presidente le había prometido que ya no tocaría el tema, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente. Seguramente entre ellos se habrán prometido, pero yo no creo que un hombre pueda prometer por encima de todo un ideario y una doctrina. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el ideario continúa siendo parte del plan de gobierno? Por supuesto, esa es la agenda política que nosotros tenemos. Y entonces por ejemplo, la Asamblea Constituyente va. La Asamblea Constituyente va como partido, pero no es una tarea del Consejo de Ministros, no es una tarea del gobierno, eso es una tarea que tiene que asumirlo el partido político. Y en eso estamos claros, Aníbal Torres lo aclaró, ¿no? y Mirta Vázquez también. No es una agenda de los ministerios la Asamblea Constituyente, y ahí están en lo correcto, porque eso de la Asamblea Constituyente le corresponde al partido y al pueblo. Claro, ¿y cómo explica usted esto que salió Hernando de Soto diciendo que el presidente casi había suscrito o firmado un comunicado en el que el gobierno debió estar delirando, sí, porque yo no creo que, como vuelvo a repetir, un presidente esté sujeto a lo que diga un tercero que ha perdido las elecciones y venga a decir, pues de buenas a primeras, que ya se ha derrobado, se ha retractado y todo eso. ¿El gobierno respalda a Condori, volviendo al tema del ministro de Salud? ¿Lo respalda? Yo creo que sí, por eso lo ha propuesto. Es decir, ¿no lo cambiará? No tiene por qué cambiarlo. Porque Torres ha dicho que estarían evaluando la situación de todos los ministros. La evaluación es un proceso valorativo. Eso es normal. Usted evalúa su programa, yo evalúo mi condición de salud. La evaluación es un tema común, parte de la planificación. Es una designación importante, en una cartera importante. Usted ha dicho, Ceballos ya cumplió su ciclo y no hay que mal juzgar a Condori. Por lo tanto, usted defiende la elección del presidente y el presidente defenderá al ministro designado. Como parte del oficialismo tenemos que defender, tenemos que ver y tenemos que ser objetivos. Si en 2 o 3 meses el ministro tiene sus fallas, como todos los ministros, obviamente tendrá que ser evaluado, retirado, y si lo hace bien tendrá que ser premiado también, no hay que ser injustos. Fíjese usted qué rápida es la producción de este programa y qué bueno es el archivo de Panamericana Televisión, que tenemos una declaración del 25 de mayo de 2021 del entonces candidato Pedro Castillo a la presidencia de la República, a propósito de lo del portero, para zanjar cualquier problema entre nosotros. Vamos a escuchar qué es lo que dijo en ese momento el señor Castillo para continuar la entrevista con Valdemar Cerrón, vocero de la bancada de Partido. Acá las decisiones la toma Pedro Castillo y la toma el pueblo. El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado. Es correcto, ahí está el contexto. Pero ustedes sacan eso y dicen, para hacer pelear, dicen, Castillo ha dicho que ni de portero va a estar de la nada. Pero ha dicho, está impedido, usted incluso está abonando. Entonces, si está impedido por la ley de participar en política y si además el presidente ha dicho para tranquilidad, ustedes no lo van a ver ni de portero, ¿cómo se justifican las negociaciones que encabeza el señor Vladimir Cerrón? ¿Cómo afirma usted? Cerrón? ¿Qué negociaciones? Con las bancadas, por ejemplo, el trabajo partidario que usted acaba de decir hace el señor ¿Qué negociaciones? Fíjese cómo inventamos a partir de lo que no existe. No, pero yo le pregunté por el rol y usted habló de que él era el secretario general de partido. En tanto era legítima su conversación con el presidente y su participación. Por supuesto, y también conversa el vocero de Avanza País, el vocero de Podemos, el vocero de los Fujimori. Es decir, se va a iniciar una ronda de conversaciones con los voceros. No tiene nada de malo. Y los secretarios también de los partidos, porque la vida política de un país necesita la contribución de todos quienes están en ese afán de que la patria crezca políticamente. Claro, pero lo que se cuestiona aquí es la cantidad de designaciones que hay vinculadas al señor Cerrón. Es decir, trasladó prácticamente, dicen muchos, el aparato que tenía en Junín, lo ha llevado ahora a los cargos más importantes. No, más bien yo le diría que a consecuencia de las denuncias que hay, ¿no? Se ha estigmatizado tanto a Perú Libre que muchos buenos profesionales de la región Junín están vetados y es más, y de repente ni siquiera quieren estar aquí para no ser perjudicados. ¿Qué opina usted del término topos?
Bueno, topo es un peruanismo, ¿no?, que asume una condición. No, me refiero a topos aplicados a política. Por eso Estos le digo, es un congresistas de la peruanismo. oposición que después de reunirse con el presidente, de pronto empiezan a votar a favor del gobierno en el Parlamento. Topo es un peruanismo que se destaca en la vida política como aquel personaje, ¿no?, que se encubre bajo un velo, ¿no?, de decir que está en contra, sin embargo se infiltra para tener la información y luego pues sacar a la luz o tratar de sabotear o cambiar la configuración que se tiene en ese momento, ¿no? Ajá. Y hay muchos pues que son topos efectivamente, ¿no? Entonces habría que dejar de ser topo quienes son para que podamos tener una vida transparente en nuestro país. ¿Pero topos del gobierno en otras bancadas? Pueden haber topos de cualquier lugar. Entonces no está negando que hayan topos del gobierno. Tampoco en otras estoy bancadas. afirmando. Pero no lo está negando categóricamente. Tampoco lo afirmo. ¿No? Y esto hablaría de un trueque, entonces, porque un topo no se vuelve topo por las puras. No, yo no creo que, por eso le digo, topos hay en cualquier lugar, en cualquier sitio. ¿Por qué salió Ceballos? Bueno, mi abuelita decía, dime lo que aborreces, te diré lo que careces. El señor que acaba de hablar, cuánto quisiera estar de repente en la cartera de los ministros, se da de genio, se da de que conoce, es el tipo clásico, ¿no? ¿A quién se refiere? Al que está, ¿al periodista? Sí, al periodista que, que hace la crítica, ¿no? Pero fíjese, y hay libertad de opinión. Y por eso estoy opinando. Sí. Por eso estoy opinando. Entonces, hay libertad de opinión y libertad de expresión. Pero también la persecución que hay, ¿no?, al tratar de vincular y de desfigurar una figura política como la de Vladimir Cerrón, yo quisiera que ataquen, por ejemplo, sus principios. No hablemos de Cerrón en este momento. Yo abriría el paréntesis nuevamente hacia Ceballos. Usted me dijo, el cuestionamiento hoy pesa sobre el ministro Condori. ¿Cuáles son los méritos y por qué Condori podría ser mejor a Ceballos, que era el ministro que más aprobación tenía? La gente no quería el cambio, la gente apoyaba al ministro Ceballos. ¿Por qué lo sacaron? ¿Qué tiempo estuvo Ceballos? ¿Por qué lo sacaron? No, le pregunto, ¿qué tiempo estuvo Ceballos? ¿Es relevante? Sí. ¿Por qué? Porque 5 meses. El mismo tiempo también estará pues Condori. Y debemos de la misma, ¿es una política del gobierno cambiar a los ministros cada 5 meses? No, debemos darle la misma oportunidad, igualdad de armas, igualdad de tiempo. No, pero si alguien está haciendo bien su trabajo, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿Qué está haciendo de malo Condori? No, le pregunto, pero el otro no hacía nada de malo, ¿por qué lo cambiaron? ¿Cómo que no? Porque cumplió 5 meses. No? Ya hay denuncias que está haciendo el señor Condori, que lo van a sacar y seguramente es tarea de él decir. No, porque la decisión del gobierno de sacar al ministro Ceballos, ¿en base a qué fue? ¿A que tenía mucho tiempo ahí? Es una decisión que la tomó el presidente, yo desconozco, yo solo sé que son cargos de confianza y cuando alguien le quita la confianza es porque se terminó la confianza. ¿Y por qué le quitó la confianza? Debe haber algo que el señor presidente tiene que decirlo. Pero es absurdo que cambien ministros tanto. ¿Se da cuenta usted de la parálisis que se provoca en el Estado? Pero están pidiendo cambio de ministros cada rato ustedes. O sea, la derecha pide cambio cada rato. ¿Y cómo dice que es absurdo pedir cambio? Pero el presidente es el que los cambia. Por presión. O sea, ¿se reconoció el presidente actúa presionado entonces? Obviamente, cuando hay una presión de la derecha, el presidente para también de repente dar un espacio lo hace. ¿El presidente cede a las presiones de la derecha? No, por eso resiste hasta el último, como dijeron. Porque la derecha presiona para que el presidente renuncie, entonces también aceptará esa presión y renunciará. No, pues justamente le digo que no, porque fíjese, usted me dice, ¿por qué cambian de ministro? Porque hay presión de la derecha. Entonces yo por ejemplo... Pero esa es una respuesta. ¿Usted cree que está buena? Por supuesto. Es decir, cambio al ministro porque me presiona la derecha. No, pues, uno cambia al ministro porque el ministro falla, uno cambia al ministro porque el ministro no cumplió con los objetivos. Por eso no lo va a cambiar, por eso no lo está cambiando a Condori. Silva salió porque él dice bien claro, yo voy a estar hasta el último momento que el pueblo me haya elegido o cuando yo lo decida. Silva vio que ya el Congreso ya tenía una cuestión negativa y renunció, y ya está, y ya renunció. Se acabó. Correcto, pero el que pusieron fue al segundo de Silva. Esa es decisión del presidente. Y vuelvo al tema, no me respondió a lo de Ceballos, por presión de... La derecha está presionando para ver varias cosas. La renuncia, la vacancia. Claro, pues, diario hablan de vacancia. Correcto, pero entonces si la derecha presiona y el presidente obedece... No va a obedecer, pues, o es selectivo cuando le obedece o cuando no obedece, o cuando cede o no a la presión. Fíjense, es como cualquier ser humano, ¿no? Aquí hay un tema de presión de la derecha. El presidente tiene sus ministros y en algún momento, pues cuando el Congreso ya empieza a decir que no va,
Entonces no va, pues ¿cuál es el problema? Es una expresión, es simplemente desarrollo político. Por eso le preguntaba por el respaldo a los ministros, pero vamos a ver qué es lo que sucede en el Congreso, vamos a ver cuál será la evaluación del presidente. Yo le agradezco igual, señor Cerrón, que haya estado con nosotros aquí en los estudios y esperamos contar con su presencia siempre que lo convoquemos. Muchísimas gracias, amable. Y también pongámonos la camiseta del Perú, de nuestro pueblo, y hagamos lo posible para no, como una periodista en la mañana me decía, no hay que hacer preguntas asustadoras, sino de esperanza, de fe, que sí vamos a poder ir adelante. ¿Y tú qué opinas de lo manifestado por el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, sobre el supuesto acuerdo entre Hernando de Soto y el presidente Pedro Castillo para evitar la Asamblea Constituyente? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.